Bienvenidos a estos videos donde vamos a elaborar algunos ejercicios de medidas de asociación y de medidas de impacto. Vamos a iniciar con medidas de asociación. En los videos teóricos vimos que la primera medida es el riesgo relativo, y el riesgo relativo lo dividimos en dos, uno que se denomina razón de riesgos y la otra razón de tasas. Para fines de los ejercicios, lo que les pueden preguntar en el examen, pues evidentemente veremos solamente la razón de riesgos. Recordando la fórmula, la razón de riesgos es la incidencia de expuestos entre incidencia de no expuestos. Entonces vamos a suponer que tenemos una enfermedad, en este caso vamos a decir que es cáncer de colon, y en cáncer de colon tenemos que se exponen algunas personas, están expuestos a sobrepeso u obesidad, y veríamos si este factor si es un factor de riesgo o no lo es. Y otro no expuestos, en este caso que son delgados y no tienen esta exposición. Para eso decimos, vamos a armar una tabla de 2×2 para visualizar mejor esto. Viendo esta tabla decimos que hay expuestos y no expuestos. Vamos a poner expuestos, ya dijimos a qué, y no expuestos. Vamos a decir que esto es equivalente a sobrepeso y obesidad. Y de estas personas tenemos algunas que tienen cáncer de colon y otras que no tienen cáncer de colon. Y con esto ya armamos nuestra tablita de 2×2. Vamos a decir que cáncer de colon tenemos 150 sujetos que tienen cáncer de colon y además tienen sobrepeso y obesidad, 30 que tienen cáncer de colon pero están delgados, no tienen sobrepeso y obesidad, y tenemos acá también no tienen cáncer de colon pero son obesos, vamos a poner 50, y que no tienen cáncer de colon y no están expuestos, vamos a poner 10. Entonces nuestra fórmula de razón de riesgos dice que es la incidencia de expuestos versus entre incidencia de no expuestos. Recordando cómo saco la incidencia. La incidencia acumulada se define como el número de casos nuevos entre la población en riesgo. Por lo tanto, voy a sacar primero mi denominador. Vamos a hablar primero de la incidencia de expuestos. La incidencia de expuestos tenemos que es el número de casos nuevos entre la población en riesgo, o un sinónimo, aquella población que está expuesta al factor de riesgo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver esas cantidades. Aquí podemos visualizar cuáles son los expuestos. Son 150 más 50, son 200. Ese sería mi denominador. Y el número de casos son 150. ¿Por qué 150? Porque es el número de casos que tienen cáncer de colon. Haciendo eso, tendríamos 150 entre 200. Y esto me da la incidencia en expuestos. Si hacemos esta operación, 150 entre 200 nos da 0.75. Y ahora vamos a sacar la incidencia de no expuestos. Por lo que nos vamos a la tabla. ¿Quiénes son los no expuestos? Es la población en riesgo. Por lo tanto, la suma de estos dos me da la población en riesgo, me da mi denominador, que es igual a 40, y mi numerador, que es igual a 30. Son las personas, son los casos, son las personas que sí tienen cáncer de colon. Por lo tanto, repetimos, ponemos 30 entre 40 y eso nos da 0.75, perdón. Ahora lo que tenemos que hacer es dividir, porque la razón de riesgos me dice que es la incidencia de expuestos entre la incidencia de no expuestos. Por lo tanto, la incidencia de expuestos me da 0.75 y la incidencia de no expuestos me da también 0.75. Si hacemos esta operación, me sale 1. Y si recordamos la interpretación, diríamos, tenemos cuando es un riesgo relativo mayor a 1, decimos que es factor de riesgo. Si es un riesgo relativo igual a 1, decimos que no es factor. Y si es un riesgo relativo menor a 1, decimos que es factor protector. Por lo tanto, con base en esto, decimos que sobrepeso o obesidad no sería un factor de riesgo, porque estamos aquí en esta categoría de cáncer de colon. Evidentemente esto solamente es un ejercicio. Evidentemente el sobrepeso y la obesidad de hecho es un factor de riesgo para cáncer colónico. Aquí solamente, como estamos haciendo una simulación de algunos números, es lo que nos saldría. Pero quería esquematizarles porque
a veces este no nos sale y queríamos ver cómo lo decimos o cómo lo interpretamos. Ahora vamos a hablar sobre la razón de momios, y recordando, la razón de momios es una medida que utilizamos en los estudios de casos y controles, y vamos a recordar que los estudios de casos y controles ya nosotros tenemos a los pacientes enfermos. Vamos a empezar en infarto agudo al miocardio, ¿sí? Nosotros ya tenemos a los pacientes enfermos, tenemos su expediente y vamos a buscar en el tiempo, retrospectivamente, qué pasó o cómo o si se expusieron al tabaquismo crónico. Vamos a ver esto. Vamos a ponerle aquí sí, no, sí, no. Vamos a poner 60, 20. Vamos a poner aquí 120, 200. Haciendo un recordatorio de la fórmula de la fórmula de odds ratio o razones de momios. La razón de momios se representa de esta forma, y la simplificada, que a veces se aprenden, que no deberían, pero a veces se aprenden, es esta de acá, que realmente por eso se le denomina productos cruzados. Continuando, vamos a enfocarnos en esta porque hay que analizar qué estamos haciendo. En este caso tenemos en esta casilla aquellos sujetos que ya están enfermos, porque estamos en casos y controles. Ya están enfermos y vamos atrás en el tiempo, vemos su expediente, hacemos interrogatorio y precisamente hay 160 personas que tenían infarto y fumaron. Entonces vamos a ponerlo aquí, que es esto, esta A. Y después vemos también en el tiempo, tenemos 20 sujetos que tienen infarto pero no fumaron, ¿sí? Eso es 20. Primero lo vamos a hacer por el método que les estoy diciendo. Y esta es la posibilidad de aquellos que están enfermos, cómo se expusieron a ese factor de riesgo. Entonces esto le denominamos odds en enfermos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de estos sujetos de aquí de la tabla. Y eso lo dividimos entre el odds de no enfermos. ¿Por qué no enfermos? Pues porque son los que están de este lado que no están enfermos. Y en ese caso son 120 sujetos que no están enfermos, pero estuvieron expuestos al tabaquismo. Y 200 que no tienen la enfermedad, pero tampoco se expusieron al tabaquismo. Entonces, recapitulando, tenemos 160 sujetos que están enfermos y además se expusieron al tabaquismo. Tengo 20 sujetos que están enfermos, pero no se expusieron al tabaquismo. Del otro lado tengo 120 sujetos que no están enfermos, pero se expusieron al tabaquismo, y 200 sujetos que no se expusieron y no están enfermos de tabaquismo. Ese es el resumen. Si hago mi operación, voy a tener 8 en la parte superior y 120 entre 200, 0.6. Ahora hago la división, 8 entre 0.6, y eso me da 13.3. Aquí tenemos que interpretarlo con base en lo que hicimos la vez pasada. El odds ratio, cuando es mayor a 1, se considera factor de riesgo o factor asociado. Cuando el odds ratio es igual a 1, no se considera factor. Y cuando el odds ratio es menor a 1, se considera factor protector. Ahora podemos hacer, para que vean que sale lo mismo haciendo esta formulita, que sale el mismo resultado. El problema es saber quién es A, quién es B, quién es C y quién es D. Les voy a dar un tip. Si A es aquel sujeto que está enfermo y tiene el factor de riesgo, D es todo lo contrario. Es aquel sujeto que no está enfermo y no está asociado al factor de riesgo. Como son productos cruzados, da igual lo de BC. Si yo pongo BC aquí o si lo pongo aquí, no importa. Pero bueno, lo correcto es B y acá es C. Y fíjense cómo va a salir lo mismo. Aunque se nota más fácil, si van a utilizar esa fórmula, sepan quién es A y quién es D. Con eso lo pueden hacer. Ahora lo voy a hacer en productos cruzados como esta. Entonces A dijimos que es 160, eso lo multiplicamos por D, que son 200, y eso entre B, que es 120, y
lo multiplicamos por C, que son 20. Y eso me da, si hago mi operación, 13.13. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que aquellos sujetos que tienen infarto agudo al miocardio tienen una mayor posibilidad de haber estado expuestos a tabaquismo crónico. O, podemos decirlo de otra forma, aquellos sujetos que tienen infarto agudo al miocardio tienen 13.3 veces más posibilidad de haber estado expuestos a tabaquismo crónico. Quiere decir que sí es un factor. Otra medida de riesgo que quiero abordar y va a permitirnos introducir el tema de medidas de impacto potencial es el riesgo absoluto. Como definimos, el riesgo absoluto es solamente una sustracción y nos dice cuántos casos tenemos más de un grupo que de otro. Vamos a suponer de una enfermedad X, la incidencia en expuestos obtuvimos 20 entre 1000 sin hacer la división. Y la incidencia en no expuestos obtuvimos 10 entre 1000 de la enfermedad X. Entonces simplemente hacemos una resta. En este caso haríamos la resta de incidencia de expuestos menos la incidencia de no expuestos. Aquí lo hacemos, lo podríamos hacer en calculadora si los denominadores son diferentes, porque recuerden que no podemos hacer restas de denominadores que son diferentes, por lo tanto les conviene hacerlo en calculadora, pero esto como son denominadores iguales lo podemos hacer así. Entonces tenemos 20 entre 1000 menos 10 entre 1000 y esto nos da 10 entre 1000. ¿Qué quiere decir? El grupo de expuestos presenta 10 casos más comparado con el grupo de no expuestos, y esto hablando de la enfermedad X. Y el riesgo absoluto nos sirve para comparar esto, ¿no? En casos, en número de casos. Con esto podemos introducir al siguiente video, que vamos a hablar sobre medidas de impacto potencial.